Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este camino de iniciación cristiana en tu canal Conoce tu Fe Católica. Nos reunimos tú y yo una vez más para seguir estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. El tema de hoy es el lenguaje de la fe. La fe tiene, como todos los sistemas humanos, tiene su propio lenguaje, su propia manera de entenderse. Y tú y yo vamos hoy a estudiar el lenguaje de la fe. Bienvenidos. Para poder entrar de lleno a ver este tema del lenguaje de la fe, qué mejor que la carta de Judas en el Nuevo Testamento. Esta carta cortísima. Y la vemos en los versículos 3 y 4. Dice así la perícopa: falsos maestros. Queridos, yo tenía un gran deseo de escribirles acerca de nuestra común salvación, pero ahora juzgué necesario escribirles con el fin de moverlos a luchar por la fe que los santos recibieron de una vez para siempre. Porque se han infiltrado entre ustedes unos individuos cuya condenación estaba preanunciada desde hace mucho tiempo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, y entonces, ¿cómo es ese lenguaje de la fe? Pues la fe se expresa mediante fórmulas, casi como la matemática o la química. Pero no creemos en las fórmulas como tal, sino en las realidades que expresan estas fórmulas. La fe no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada, a la cual nos acercamos, pues, mediante fórmulas. Es decir, cuando uno desarrolla, la fórmula del agua, por ejemplo, H2O, es la forma universal de identificar el agua químicamente, pero no cuando nos bañamos la cara, no pensamos en esa fórmula tal cual, sino que usamos directamente el agua. Y la fórmula simplemente expresa la realidad del agua. Pues lo mismo está pasando aquí con la fe, que se expresa mediante las fórmulas enunciadas en el credo. ¿Para qué usamos fórmulas? Pues como dije antes, las fórmulas expresan realidades y son formas de explicar cómo funciona la realidad. Mediante las fórmulas entonces podemos expresar y transmitir la fe. Podemos celebrar la fe en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más a medida que la vamos profundizando. Esa fórmula, que no se debe convertir en nosotros en una repetición de palabras, debe llevarnos a profundizar más en la realidad de Dios, en cómo es Él. Cuando digo creo, por ejemplo, en Dios Padre, Creador, eso me debe llevar a trascender en mi mente, a amar a nuestro Creador por todas las maravillas que ha hecho, y nos debe llevar cada vez que la pronunciemos a profundizar más. Entonces, las fórmulas no es algo que debamos repetir como una grabadora, sino algo que mueva nuestro corazón. ¿Cuál es la tarea de la Iglesia respecto a estas fórmulas de la fe? Pues, respecto de la fe, la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, como lo dice San Pablo a Timoteo. Y su función es guardar fielmente esa fe. Recordemos la carta de Judas, versículo 3, que leíamos al comienzo. La fe transmitida a los santos de una vez y para siempre. Entonces esa es la misión de la Iglesia, guardar fielmente la fe. Por eso, aquellos que piensan que la Iglesia debe opinar de acuerdo a cada tiempo, a cada circunstancia, a lo largo de los siglos, que debe adaptarse a las costumbres de la gente mundana, pues está mal. Porque
entonces la Iglesia no guardaría esa fidelidad a la fe que ha sido transmitida durante más de 20 siglos. Es por eso que aquellos que opinen que la Iglesia debe modernizarse están totalmente equivocados. Y es que aún dentro de la misma jerarquía de la Iglesia, ni el Papa, ni los obispos, ni nadie debe ni puede alterar las palabras de Cristo. Por eso dice acá que ningún jerarca de la Iglesia Católica puede decir o legislar en contra de la palabra de Dios. Por el contrario, su principal tarea de cada obispo, de cada papa, es guardar fielmente la memoria de las palabras de Cristo de generación en generación. Si hay sacerdotes, cardenales, obispos infiltrados dentro de la Iglesia Católica con el fin de destruirla, como hemos visto desafortunadamente estos últimos años, pues ellos no tienen la potestad. Y si nos vienen a dar una enseñanza diferente, como dice San Pablo, sea anatema. Cuando alguien venga a predicarles un evangelio diferente al que ustedes han escuchado, es un maldito. Eso significa la palabra anatema. Es una palabra fuerte, pero es exactamente lo que son aquellos que quieren perder nuestra fe. Eso se acarrean delante de Dios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta y no nos dejemos confundir, siempre debemos ser fieles a las enseñanzas de Jesús en el Evangelio. Así nos llamen retrógrados, así nos desprecien, nos miren mal, nos digan que somos rudimentarios, que si la Iglesia no progresa, entonces que se va a terminar. No, tenemos la certeza de que esta Iglesia está sostenida por el Espíritu Santo y que durará hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva esa segunda vez a juzgar a vivos y muertos, como decimos en el mismo credo. No podemos, como Judas, traicionar a Cristo y a sus enseñanzas. Por eso, la Iglesia Católica ejerce como madre y maestra. Como madre y maestra enseña a sus hijos a hablar y a comprender y a comunicar. Nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Porque volvemos a decir, tener fe no es ser absurdos, no es ser irracionales. Hemos ya demostrado en este canal que fe y razón se complementan mutuamente porque vienen del mismo Creador. Por lo tanto, no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que expresan estas fórmulas que nos permiten como tocar las realidades eternas, por decirlo así. Ese es el lenguaje de la fe y esa es la finalidad de este lenguaje común entre quienes pertenecemos a la Santa Iglesia Católica, y que esperamos que tú y yo sigamos muy convencidos y cada vez más firmes, cada vez estudiemos más el lenguaje de nuestra Iglesia que nos sabe orientar hacia Jesucristo para poder alcanzar la salvación eterna. Recordemos lo que dice la carta a los Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, mis hermanos, por vernos. Suscríbete a nuestro canal, comparte estas enseñanzas y estudia con nosotros el Catecismo de la Iglesia Católica. Será hasta una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere.